Shalom, shalom, amada familia. Que nuestro Abacadosh nos bendiga a cada uno de los que estamos presentes, así como los que no se hicieron presentes. Recordemos que venimos estudiando la palabra de nuestro Padre Eterno. Venimos en el libro de las Crónicas, Primera de Crónicas, su capítulo 15, donde el Padre nos está mostrando grandes ejemplos, los que nuestros antepasados cometieron y que nosotros hoy podemos rectificar por medio de esos ejemplos. Como me dice en Primera de Corintios 10, 5 y 6, que es un ejemplo premeditado para que nosotros no caigamos en los errores que cometieron nuestros antepasados. Le damos gracias a nuestro Padre porque cada estudio que tenemos, Él nos habla, donde nosotros podemos corregir nuestros pasos. Y eso es algo que no podemos pagar nosotros, ni con oro, ni con plata, sino es algo divino, es algo que desciende del cielo. Solamente con obediencia usted puede agradar al Padre, obedeciendo sus mandamientos, estatutos y decretos. Así que mi nombre es Misael González y estamos ubicados en lo que es el área de Spring Valley, New York. Mi número de teléfono es el 347-480-0801. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach. Estudiamos la palabra de Él desde Génesis hasta Apocalipsis. Guardamos sus mandamientos, estatutos y decretos. Si usted desea ser parte de esta comunidad, no dude en comunicarse con uno de mis hermanos porque los tres vamos a dejar el número de teléfono y con gusto nosotros vamos a poder estudiar juntamente con usted. Así que vamos a pasar también la información de mi hermano Jorge. Adelante, hermano Jorge. Shalom con todos los amigos y hermanos. Una vez más les reiteramos esta invitación. Si usted desea estudiar con nosotros, usted es bienvenido. Estos estudios que grabamos no los hacemos con propósitos económicos, lo hacemos gratuitamente y creyendo que pues, le puede servir a algún alma necesitada, ¿no? No sabemos hasta dónde llegan estos estudios, pero por medio de plataforma YouTube puede llegar hasta el último rincón. Así que el propósito siempre va a ser el mismo, dar a conocer el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Él dio una orden a sus discípulos: ved y haced discípulos alrededor del mundo. Tal vez nosotros no podemos llegar a países lejanos, pero la palabra tiene poder y, y la palabra sí puede llegar hasta el fondo del corazón. Mi nombre es el hermano Jorge, estoy en el área de Spring Valley, Nueva York. Mi número de teléfono es el 914-414-4821. Estoy para servirles. Si usted desea eh, estudiar algo, pues con gusto le puedo atender y podemos hablar de la palabra. La palabra no es para debatir, es para estudiarse. Podemos estar o no de acuerdo, pero la palabra siempre es para estudiar y para el beneficio de cada uno. Usted puede tener su interpretación, pero aquí no es que si yo tengo la razón o usted tiene la razón. Aquí vamos a seguir lo que dice la escritura, nada más. Esa es mi información. Gracias, pastor. Sí, gracias, hermano Jorge, por su información. Asimismo, adelante, hermano Enrique. Gracias, pastor. Shalom con mis hermanos aquí presentes, también con los amigos que van a ver este video más adelante. Y igualmente reiterar la invitación a todos los que van a ver el video a comunicarse con cualquiera de nosotros. Si necesitan hablar del Padre, quieren orar, quieren ser escuchados, quieren oír. Nosotros somos servidores del Eterno, no lucramos con esto. Y lo hacemos porque también nosotros estuvimos en ese lugar. Necesitábamos a alguien con quien hablar, quien nos oriente, quien nos guíe para conocer más al Padre.
Entonces yo me encuentro en Lima, Perú. Mi nombre es Enrique y me pueden llamar al 96 37 08 211. Me mandan un mensaje por WhatsApp o me dan una llamada, coordinamos y nos comunicamos. Gracias, pastor. Sí, gracias a cada uno de mis hermanos por la información que ellos proporcionaron. Recordemos que somos hermanos y como hermanos tenemos que demostrarnos el amor uno con el otro, porque es un mandamiento nuevo, dice en el Evangelio de Juan que les dejo, dijo nuestro Adón, que se amen unos con otros. Y si nosotros queremos que esta información llegue hacia usted, es porque nosotros le amamos, es porque nosotros reconocemos que usted es nuestro hermano. Y por lo tanto, entre hermanos, tenemos que pasarnos la información que nuestro Padre Eterno quiere que la gente sepa. Así que ya con esto dicho, nuestra información, vamos a pasar a lo que es el estudio. Rectificando un poco lo que son los capítulos anteriores. Vemos en el capítulo 13 su verso 7, donde el rey David intenta traer el arca de Yahweh a la casa de David, o sea, Jerusalén, pero vemos que no lo hicieron correctamente, como el padre lo había estipulado en la Torá, lo que es el libro de Números, capítulo 4, 1 y 2. Ahí especifica cómo era que el arca del Padre, donde la presencia del Padre se transportaba, tenía que ser llevada. Entonces aquí, hermanos, podemos ver que no es lo que el hombre, no es la lógica humana, lo que yo diga o lo que diga mi hermano, no. ¿Qué dice la palabra de Dios y cómo Él quiere que nosotros lo hagamos? Porque aquí vemos nosotros que David, él por querer agradar a Dios, dice que, y dice así textualmente el 13:7, y ellos mandaron el arca de Elohim en una carreta nueva de la casa de Abinadab con Usa y Ahyo, los hijos de Abinadab, guiando la carreta. El padre no, él no quiere que hagamos nosotros cosas que no están en la Torah. Él quiere que nosotros hagamos lo que ya está estipulado. Entonces vemos aquí lo que él hizo es algo que al padre no le agradó. Entonces ya en el 14 vemos que después de que David, recordemos que David aquí acababa de ser ungido nuevamente por el pueblo, por los ancianos, nuevamente como rey. Y cuando los filisteos escucharon que él había tomado posesión como rey, luego ellos intentaron invadir a Jerusalén. Pero ¿qué hizo David? Consultar a Yahweh. Dice en el 14:10, David consultó a Elohim preguntando, ¿debo atacar a los filisteos? ¿Me los entregarás a mí? Yahweh le respondió a David, ataca, yo los entregaré. Entonces vemos que la primera vez que él consulta al Eterno, el Eterno le dice que ataque, que él los iba a entregar en sus manos. Pero ya en la segunda vez vemos que el enemigo no se alejó, sino que volvió a atacar nuevamente. Está en el 14:14 y nuevamente David consultó al Eterno y el Eterno le dice, no ataques. Entonces vemos que el mismo Eterno entregó a los filisteos en las manos de David. Y esa es la confianza y la certeza que nosotros tenemos que tener ante el Eterno. Bajo cualquier adversidad, nosotros sabemos que nuestra ayuda y nuestro socorro viene de Yahweh, quien hizo los cielos y la tierra. Y nosotros sabemos que Él no va a dar nuestro pie al resbaladero, porque el que guarda a Israel no se duerme ni se adormecerá. Y esa es la confianza que nosotros tenemos en Él, hermano. Él es el que va por delante y Él es el que va por la retaguardia peleando las batallas por nosotros. Ya en el capítulo 15 nosotros vemos que dice que el rey David trae el arca a Jerusalén. Y vamos a comenzar el estudio. Estamos en el primera de Crónicas, capítulo 15, del 1 al 29. Vamos a estar estudiando en esta hora, hermanos. Dice,
15:1. David erigió edificios para sí en la ciudad de David. Recordemos la ciudad de David, Jerusalén. Preparó un lugar para el arca de Yahweh y le levantó una tienda. O sea que David hizo algo especialmente para la casa, para el arca del Eterno. Recuerden, ¿en dónde estaba el arca de Yahweh en este momento? Estaba en la casa de Obed Edom. Y eso lo vamos a estudiar, porque recordemos que después de la muerte de Usa, entonces David se asustó, dice, se asustó. Y sobre eso se enojó por lo que había pasado, porque eso lo podemos ver en el 13:12. Ese día Elohim atemorizó a David. Él preguntó, ¿cómo puedo traer el arca de Elohim hacia mí? Entonces vemos que él la primera vez lo estaba haciendo de una forma que no era la correcta. Pero en este estudio vamos a ver la forma correcta que se debe transportar la presencia del Eterno. Recuerden que nosotros hoy somos mishkanes movibles donde tenemos que llevar la presencia del Eterno. 2. Entonces David dijo, nadie sino los Levín deben cargar el arca de Elohim, porque Yahweh los escogió para cargar el arca de pacto y para servirle a él para siempre. Entonces vemos nosotros que la primera vez aconteció la muerte de Usa. ¿Por qué? Porque realmente estaban haciendo algo incorrecto. En el libro de Números, en la Torá, dice en 4, 1, 2 y 3, dice que de la descendencia de Aarón, los Cohen eran los encargados de transportar el arca de pacto en hombros. Y recordemos que cuando David la quería transportar desde la casa de Abinadab, él la quería transportar en carretas nuevas, jalándolas por medio de unos bueyes. Y de eso no se agrada al Eterno. El Eterno ya había dicho cómo se tenía que cargar y transportar el arca. Ya esta vez, dice el 2, entonces David dijo, nadie sino los Levín. Oiga, aquí ya comenzó bien. Deben cargar el arca de Elohim, porque Yahweh los escogió para cargar el arca de Yahweh y para servirles a él para siempre. Aquí reconoció David que la primera vez no hizo lo correcto, mas ahorita él tomó a todos los que eran correctos, y estos son los Levín, para que cargaran el arca del Eterno. 3. David congregó a todo Israel en Jerusalén para traer el arca de Yahweh a su lugar, el cual él le había preparado. 4. David reunió a los hijos de Aarón y a los Levín. Entonces aquí vemos nosotros que él comenzó bien. Esta vez sí va a ser lo correcto. 5. De los hijos de Kehat, Uriel, el jefe, y 220 de sus hermanos. De los hijos de Merari, Hasayá, el jefe, y 220 de sus hermanos. De los hijos de Gersón, Joel, el jefe, y 130 de sus hermanos. De los hijos de Elitafán, Shemayá, el jefe, y 200 de sus hermanos. De los hijos de Hebrón, Eliel, el jefe, y 80 de sus hermanos. De los hijos de Uziel, Aminadab, el jefe, y 112 de sus hermanos. David mandó a llamar a Sadoc y a Abiatar los Coanín, y a los Levín, Uriel, Hasayá, Joel, Semayá, Eliel y Aminadab. Y él les dijo a ellos, ustedes son los jefes de los clanes de los Levín. Oiga, hermanos, aquí vemos algo importante, hermanos. David mandó a llamar a Sadoc y a Abiatar. Todo esto nosotros lo tenemos ya en los estudios. ¿Quién era Sadoc? Recordemos que Sadoc, como dice en Ezequiel 44, 15 y 16, fueron los únicos que no se contaminaron cuando todo Israel estaba adorando ídolos. Y Sadoc es cuando ellos regresan nuevamente en el milenio, cuando David vuelva a reinar, hermanos. Eso va a ser en un futuro, porque dice el 11, y David mandó a llamar a Sadoc y a Abiatar los Coanín y a los Levín, Uriel, Hasayá, Joel, Semayá,
Eliel y Aminadab. Y le dijo a ellos: ustedes son los jefes de los clanes de los Levín. Dedíquense así como Kadosh, limpios, dedíquense como limpios, o límpiense, mejor dicho, ambos, ustedes y sus hermanos, para traer el arca de Yahweh, el Elohim de Israel, al lugar que yo he preparado para él. Aquí, hermanos, hay algo muy importante. Recuerden, busquen la santidad, dice. Oiga, busquen la santidad sin la cual nadie verá a Yahweh. Primer punto. Aquí la presencia del Eterno, ellos la iban a traer en sus hombros. Y David le dice a ellos: dedíquense como santos, límpiense de sus inmundicias. ¿Qué les estaba diciendo a ellos? Recuerden que la primera vez que nosotros encontramos esta palabra es en el libro de Éxodo, cuando la presencia del Eterno iba a caer en el monte Sinaí, cuando él iba a entregar los mandamientos al pueblo de Israel. Le dice al pueblo Moshe, por orden divina, que se dediquen como limpios durante 3 días, porque hoy y mañana y al tercer día Yahweh se va a presentar a nosotros. Entonces, ¿qué les estaban diciendo? Que se hicieran una tevilá, o sea, una purificación por medio de agua, porque nada más y nada menos la presencia del Padre ellos iban a traer en sus hombros. Hoy, nosotros, recordemos que de fiesta en fiesta, nosotros tenemos que purificarnos, porque especialmente en las fiestas, la presencia del Padre es la que está en medio de la cajal, hermano, en medio de la congregación. Por eso nosotros sabemos que en cada fiesta o en cada Shabbat nos tenemos que dedicar limpios. Nos tenemos que estar preparados especialmente para el Eterno. Porque miren, esto es algo importante, hermanos, lo que pasó en este lugar, porque la primera vez no hicieron lo correcto. Ahora en nuestros días nosotros tenemos que buscar la presencia del Padre y hacer lo correcto. ¿Cómo hacemos lo correcto delante del Padre? Acatando órdenes, hermanos. Obediencia a su palabra. Si nosotros no nos salimos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que caminamos conforme a lo que el Padre ha estipulado, el Padre ve con agrado todo lo que nosotros hacemos delante de su presencia. El 13. Es a causa de que ustedes no estaban ahí la primera vez que Yahweh, nuestro Elohim, rompió contra nosotros. No le buscamos conforme a la regla. ¿Y cuál era la regla, hermanos? Que el Padre había estipulado por medio de Moshe, que eran los Levín, mejor dicho, los sacerdotes, que tenían que cargar el arca de pacto en sus hombros. ¿Hubo tragedia? Sí, hubo tragedia. En este momento, hermanos, hay muchos que están adorando al Padre, pero no lo están adorando conforme el Padre quiere. David quiso transportar el arca usando la lógica del hombre. El Padre no lo probó. Hoy en este tiempo hay muchas personas que están utilizando su lógica. Es que yo así lo amo. Yo así busco. No es como nosotros queremos. Es como la palabra lo tiene escrito, hermano. Así, solamente así, nosotros vamos a complacer al Padre. Pero mientras nosotros estemos poniendo nuestros pensamientos, o es que así digo yo, nosotros no complacemos al Padre, hermanos. Al Padre le complacemos obedeciendo sus mandamientos, estatutos y decretos. Solamente así el Padre va a aceptar todo lo que nosotros hagamos para la honra y gloria de nuestro Abacadosh. Vamos a abrir los comentarios. Hemos leído hasta el 13, así que mi hermano Jorge. O adelante, hermano Enrique. Parece que el hermano Jorge está con problemas técnicos. Ahí está, hermano. Sí, gracias, pastor. Sí, un poquito me está fallando aquí. Estamos acá. Sí, recordemos que en el capítulo 14
cuando David intenta traer el arca del Padre nuevamente, sucede algo, como ya usted ya bien lo explicó. Ahora, él se hizo una pregunta: ¿cómo puedo traer el arca del Padre, del Eterno? Y esa misma pregunta debemos hacernos nosotros: ¿cómo podemos atraer la presencia del Padre a nuestra vida? Y da la fórmula. Le dice a los levitas: esta vez lo vamos a hacer conforme a lo que está escrito, no conforme a lo que, como hicimos la primera vez, que por querer hacer algo más llamativo, algo que el Padre no había estipulado. La forma correcta de traer el arca es como lo van a hacer enseguida, de que los levitas, los encargados, tenían que cargar el arca. Solamente ellos podían cargar el arca. No había otra tribu ni otra gente que podía cargar el arca. Entonces, hermanos, el servicio al Padre no es a como yo quiero, ¿sí? Si nosotros queremos atraer la presencia del Padre a nuestra vida, tiene que ser de una forma, como le dice David: ustedes son los cabezas, los príncipes o los principales de los Leví. Entonces, purifíquense o límpiense, o sean santos, ¿no? Para poder cargar el arca de la presencia del Padre. Ahora, hermano, vuelvo y repito, el servicio al Padre es algo bien delicado. No es a como yo quiero buscarlo o a como se me antoja o hoy se me ocurrió de esta forma. No, el Padre ya ha estipulado todo en la palabra, en las escrituras, cómo debemos de buscarlo. Ahora, recordemos que nosotros somos templo y morada del Rúa. Entonces, no habita cualquier persona dentro de nosotros, habita la misma presencia del Padre. Entonces, debemos de tener mucho cuidado de cómo le buscamos y cómo hablamos también con Él. Porque muchas veces dicen: usted le puede hablar como usted quiera, que no es como usted quiera, porque es delante del Rey del universo quien usted se presenta. Usted y yo nos presentamos cada mañana y cada noche nos presentamos delante de Él y le debemos de dar toda la reverencia. Entonces, humanamente aquí, cuando uno se presenta delante de un juez, usted no puede estar gritando, ni mucho menos estar haciendo como usted quiera. Hay una orden que le dan. Cuando entre el juez, usted tiene que ponerse de pie. Y entonces, ¿por qué si le hacemos caso a un hombre terrenal y al Rey de Reyes, el dueño y amo del universo, queremos buscarle como nosotros querramos? Entonces, David aquí rectifica su error. Y ahora aquí vemos que los Cohens estuvieron de acuerdo, ¿sí? También en el capítulo 14 estuvieron de acuerdo, porque ellos no dijeron nada y ellos sabían la forma de cómo traer el arca del pacto. Ellos tenían conocimiento. Ahora, también David tenía el conocimiento, porque recordemos que cada rey tenía que escribir una copia con puño y letra de la Torá, de las instrucciones que se le había dado a Moshe. Entonces, tenía el conocimiento, hermanos, y esto también nos llama a nosotros. Nosotros podemos tener todo el conocimiento de la escritura que nosotros querramos tener, ¿sí? Pero eso no nos da a nosotros de hacer las cosas como nosotros querramos. Siempre hay un orden. Siempre para celebrar una fiesta hay que estar pendiente del día,
principalmente del día, de cómo se va a hacer. Entonces, todo eso nosotros tenemos que aprender, ¿no? Humanamente, ¿cometió un error David? Sí, porque es un ser humano igual, pero el Padre da la oportunidad nuevamente a su siervo David de corregir ese error, ¿no? Hasta ahí es mi comentario, pastor. Muchísimas gracias. Sí, gracias, hermano Jorge, por su comentario. Adelante, hermano Enrique. Sí, pastor, muchas gracias. Sí, quería referirme al versículo 2 que dice, entonces David dijo, nadie sino los Levín debe cargar el arca de Elohim, porque Yahweh los escogió para cargar el arca de Yahweh y para servirle a él para siempre. Entonces, hermanos, aquí vemos que David establece una instrucción concreta, ¿no? O sea, el arca no la transportará cualquiera, sino a los Levín, porque ese servicio fue asignado por el Padre. Eh, Ese es un reconocimiento, ¿no? De la función dentro del pueblo. Ahora, nosotros aquí vemos que, que todo lo que es relacionado al Padre no se sostiene por entusiasmo, ¿no? Sino por sujeción a lo que el Padre ya ha determinado. La obediencia no limita, sino que protege y guía. Ahora, cuando honramos esos límites, o sea, lo que el Padre asigna, lo que Él permite, lo que Él ordena, evitamos confundir esas buenas intenciones, ¿no? Con voluntad de Elohim. Y también nos enseña a valorar los llamados y responsabilidades, ¿no? Servir no es improvisación, es fidelidad. Entonces, hermanos, ¿qué dice Deuteronomio 10, versículo 8? Dice, en ese tiempo Yahweh separó a la tribu de Leví para cargar el arca del pacto de Yahweh, para estar delante de Yahweh, para servirle. Y hermanos, este versículo muestra que el servicio levítico no nació por preferencia humana, ¿no? Sino por separación del Padre. Por eso David alinea la práctica con la designación divina. El arca se honra cuando se respeta el orden que el Padre ya ha establecido por mandamiento, ¿no? Ese es mi comentario, pastor. Gracias. Sí, gracias, hermano Enrique. Recordemos que la presencia del Padre va a estar solamente cuando se haga la voluntad de Él, hermanos. Muchos en el pasado, nosotros queríamos adorar a nuestra manera, pero no es a nuestra manera, sino es como el Padre lo ha estipulado, la forma correcta, cómo tenemos que adorarle. Entonces, yo solo quiero tocar lo que dice Ezequiel 44:15 respecto a lo que es en 15:11, 12, lo que dice, y mandó a llamar a Sadoc. Y vemos que en Ezequiel 44:15 dice, sin embargo, los Coanín, que son Levín e hijos de Sadoc, que cuidaron mi lugar Kadosh cuando los hijos de Israel se extraviaron de mí. Ellos son los que se acercarán a mí y me servirán. Son ellos los que me atenderán y me ofrecerán la grasa y la sangre, dice Yahweh. Ellos entrarán en mi lugar Kadosh, se acercarán a mi mesa para servirme y desempeñarán mi servicio. Entonces, como vemos, hermanos, cuán importante es ser uno fiel al Padre, porque solamente Sadoc y sus hijos en ese entonces, ellos fueron los que no se corrompieron. Ellos siempre estuvieron a lo que el Padre estaba diciendo, hermanos. Y miren la recompensa, en un futuro ellos van a estar delante de la presencia del Padre. Pero hay una orden que también les dice David, guiados por medio del Espíritu Santo. Dedíquense así como Kadosh. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Para dar un poco de énfasis, me gustaría, la primera vez que lo encontramos está en Éxodo 19:10. Y dijo Yahweh a Moshe, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana,
y que laven sus vestidos. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? Y laven sus vestidos, que laven sus cuerpos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Yahweh descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Entonces vemos aquí qué es apartarse o qué es santificarse. Primer lugar, él en la orden de Éxodo les dijo que se aparten de no tener relaciones con sus esposas y que se mantengan limpios, apartados, kadosh, delante de él, porque aquí van a transportar la presencia del Padre en sus hombros. Así como nosotros vemos que también nosotros tenemos en cada fiesta, en cada Shabbat, nosotros tenemos que estar apartados de todo esto, tenemos que dedicarnos limpios delante de nuestro Padre eterno. Así que vamos a continuar, hermanos, el estudio, porque también aquí en el 12, dedíquense como santos, ambos ustedes y sus hermanos, para traer el arca de Yahweh, el Elohim de Israel, al lugar que yo he preparado para él. Y recordemos que es Jerusalén, donde se invocó el nombre del Padre, y es la nueva Jerusalén que va a descender en un futuro. Entonces, en la parte B del 13 dice, no le buscamos conforme a la regla. ¿Le buscábamos conforme a lo que está estipulado en el pasado? No. Y si hoy nosotros se nos ha revelado la palabra, hermanos, y no lo estamos haciendo, recuerde, es más condenación para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hoy lo sabemos. Porque dice que es mejor que no le hubiéramos conocido, porque si no estamos haciendo lo que es correcto delante del Eterno, entonces hoy sí no hay excusa para decir yo no tuve el conocimiento, porque en este tiempo el Padre nos está dando el conocimiento, la sabiduría y el entendimiento a cada uno de nosotros que estamos estudiando las parashás semanales. Y hoy que venimos estudiando el libro de Crónicas, también el Padre nos está mostrando con grandes ejemplos para que no caigamos en todo esto que ellos cayeron. Adelante, hermano Jorge. Pienso yo que cuando David les da la orden que se santifiquen, pasaron 3 días, porque así está escrito ahí en el Éxodo, para ir a traer el arca. No fueron en el mismo día, sino que se purificaron o se lavaron durante esos 2 días, y al tercer día me imagino que fueron a traer el arca. Ahora, hay algo bien importante ahí también, que recordemos que en el 14, cuando fueron a traer, dice que salieron con adoración y alabanza. Ahora, hasta ahí iba bien, pero ya en el 16 ya vamos a ver cómo era también que tenían que hacerlo. O sea, en cuanto a la alabanza y la adoración al Padre. Y vemos que tenían que cargar el arca. Ahora, estos hombres, pues tenían que purificarse. ¿Por qué? Porque lo que iban a cargar en sus hombros no era cualquier cosa, era la misma presencia del Padre. Y también vemos que todo tiene un orden. Y entonces vamos a ver ahorita más adelante que David preparó un lugar, y allí el Padre no le dijo nada, pero cuando él ya quiere en su deseo de hacerle, de construir un templo, ahí el Padre le dice que no, porque él nunca, desde que sacó al pueblo de Israel, dice, yo no he habitado en un templo, ¿no? Entonces, pero más adelante vamos a ver todo eso. Gracias, pastor. Sí, gracias, hermano Jorge, y a mi hermano Enrique por sus comentarios. Continuemos. 15. Y los Levín cargaron el arca de Elohim sobre sus hombros, con las barras de él
como Moshe había ordenado conforme a lo que Yahweh había dicho. Entonces vemos aquí, hermanos, que yo me imagino que después de ese acontecimiento que pasó, cuando los güeyes tropezaron y Usa pensando que el arca iba a caer y agarró el arca, le puso sus manos, vemos que él terminó fulminado, hermanos. Entonces aquí yo me imagino que el rey David fue a revisar lo que era la Torá, estudió nuevamente la Torá para hacer lo correcto. Entonces, si nosotros, hermanos, no nos están saliendo bien las cosas que estamos haciendo, pues tenemos un libro de instrucciones, tenemos el libro de la vida. Vayamos a ver qué es lo que no estamos haciendo bien para poder rectificar todo lo que nos está saliendo mal. Porque, oiga, vamos a repetir el 15, porque cuán importante es este verso. Y los Levín cargaron el arca de Elohim sobre sus hombros. Oiga, lo correcto. Porque en la primera vez, en el capítulo 13, cuando intentaron llevarla, no lo hicieron conforme estaba escrito. En cuanto hoy, los encargados de cargar el arca, David había investigado que eran los Coanín los que tenían que cargar. Y oiga, sobre sus hombros, con las barras de él, como Moshe había ordenado, conforme a lo que Yahweh, Yud Hei Bat Hei, había dicho. ¿Se da cuenta? Hoy sí, David había tomado cartas en el asunto tal como dice la Torá. 16. David habló con el jefe de los Levín para nombrar a sus hermanos para ser cantores, haciendo uso de instrumentos musicales, liras, arpas, címbalos, para que tocaran alto y levantaran sonidos de regocijo. Cuando la presencia del Padre está en nuestras vidas, hermanos, eso es lo que tiene que haber en nuestra vida, regocijo. ¿Cómo un creyente va a andar triste? ¿Por qué? Si nuestro Padre, hermanos, Él nos da todo, todo. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Recuerden que el alma que Él nos ha puesto dentro de nosotros, hermanos, es lo que nosotros tenemos que decirle al Padre que nos ayude a cultivarla. Porque recuerden que del alma sale todo, hermanos. Las emociones, la tristeza, pero en nosotros tiene que haber regocijo, porque si la presencia del Padre está en nosotros, entonces nosotros tenemos que estar en shalom en todo momento. 17. Así que los Levín nombraron a Genam, el hijo de Joel, de sus hermanos, a Asaf, el hijo de Berayá, de los hijos de Merar y sus hermanos, Eitán, el hijo de Cushayá. 18. Y con ellos, hermanos de segundo grado, Serhayá, Ben Yaasiel, Shemirá, Sherimamot, Yehiel, Uní, Eliab, Benayab, Maaseyá, Matiyá, Elifá, Micneyá, con Obededón y Yeiel, los porteros. Aquí va Obededón. 19. Los cantores Emán, Asaf, Eitán fueron nombrados para sonar los címbalos de bronce. 20. Serhayá, Asiel, Shimiramot, Yehiel, Uní, Eliab, Maaseyá y Benayá tocaban el arpa para Alamón, o sea, música de alto tono. 21. Matiyá, Elifele, Micneyá, Obededón, Yeiel, Aseyá, tocaban las liras para dar el tono en un canto shiminit.
un canto del número Shemini, quiere decir reinicio, o sea, en notas número 8. Eso yo no sé qué explicar, porque realmente en esto sí solamente los músicos saben en qué sonido es el número 8. 22. Kenaya, jefe de los Levín, estaba a cargo de los cantores. Él fue puesto a cargo de los cantores por su destreza en ellos. Bereyá y el Caná eran porteros para el arca. 24. Serbellá, Yoshafat, Netanael, Amasai, Serayá, Benayá y Eliezer. Los coanines sonaban las trompetas. Aquí se trompeta, pero son shofares frente al arca de Elohim. Obededón y Yehiyá eran porteros para el arca. De modo que David y los ancianos de Israel y los comandantes de miles fueron con gozo a traer el arca de pacto de Yahweh de la casa de Obed Edom. Como bien se explica aquí, hermanos, era un ejército grande que iba con gozo, iba con regocijo, iba con música, liro, canto y sonido de shofar. Iban con gran regocijo porque la presencia del Padre iba nuevamente a estar en Jerusalén. Hoy nosotros tenemos que estar felices porque la presencia del Padre mora en nuestros corazones. ¿A causa de qué? De guardar sus mandamientos, estatutos y decretos, como Él lo especifica en el Evangelio de Juan. Que si nosotros guardamos sus mandamientos, Él viene y hace morada. ¿En dónde? En nuestros corazones. 26. Puesto que Elohim, oiga, solo pongamos también, puesto que Elohim estaba ayudando a los Levín que estaban cargando el arca de pacto de Yahweh. Ellos sacrificaron 7 becerros y 7 carneros. David, todos los Levín cargando el arca de los cantores y Kenanya, el director de la música para los cantores, todos estaban usando vestiduras de lino y David también estaba usando un chaleco ritual de lino. Recuerden, hermanos, el lino fino, como lo especifica en Apocalipsis, son las obras justas de los santos. Y aquí David y todos los coanín tenían una vestimenta especial para ese momento. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la vestidura que nosotros tenemos para que la presencia del Padre esté en nosotros? Tiene que ser una vestidura limpia, sin mancha y sin arrugas. Y tiene que ser lino fino. Nuestros corazones tienen que estar revestidos de lino fino. Porque recordemos que nuestro corazón fue cambiado de piedra a un corazón de carne. Y en ese corazón de carne está habitando nuestro Padre eterno, porque nosotros guardamos todo lo que Él está pidiendo en la Torá. 28. Así que todo Israel trajo el arca de Yahweh con gritos, sonidos, los shofarot y trompetas y címbalos sonando con liras y arpas. 29. Según el arca de Yahweh, entraba en la ciudad de David. Mical, la hija de Saúl, mirando por la ventana, vio al rey David danzando y celebrando, y ella se llenó de desprecio para con él. Entonces vemos, hermanos, qué triste y qué lamentable es este último verso que leímos. ¿Por qué? Porque la esposa que era Mical, como dice en otras versiones, en la otra versión dice, pero cuando el arca de pacto de Yahweh llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirándolo por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Así como ella, hoy día hay muchas personas que menosprecian la presencia del Padre. Pero mientras las personas desprecian
la presencia del Padre, hermanos, nosotros regocijémonos. Más adelante vamos a ver que David se quitó sus vestiduras de rey, no como Roma nos lo ha pintado, que David sale bailando en calzoncillos, eso no lo dice la palabra. Se quitó sus vestiduras de rey y se quedó como todo cualquier hombre, y él estaba ante la presencia del Padre. Por eso, hermanos, en la palabra del Eterno dice que el que se haga como un niño, ese va a ser engrandecido, porque todos, hermanos, tenemos que ser como niños para que el Padre nos vea la humildad que hay en nosotros. David se humilló delante del Eterno cuando la presencia del Padre entró a Jerusalén. Hoy día hay muchas personas que se burlan de los creyentes, pero entonces, hermanos, nosotros aquí podemos ver qué le pasó a Mical por medio de por despreciar lo que David estaba haciendo. Usted y yo, nosotros estamos adorando al único rey que vive y permanece para siempre. ¿Se van a burlar? Que se burlen. Recuerde que Mical no tuvo descendencia del rey Saúl, pero del primer marido que ella tuvo, sí tuvo descendencia, porque en el primera de Samuel 21:8 vemos que cuando los gabaonitas pidieron 7 de los descendientes de Saúl, vemos que de 5 de ellos eran hijos de Mical. Entonces aquí vemos que Mical sí tuvo hijos de la primer pareja, pero del rey David, Dios no le quiso dar descendencia. ¿Por qué? Porque ella menospreció en su corazón cuando David estaba danzando, David estaba saltando de la presencia del Padre. Si de usted, hermano, hermana, se burlan, usted no diga nada, permanezca callado, por favor. El Padre que está en los cielos, Él ve todo, Él ve todo. Y si lo que usted y yo estamos haciendo está conforme a lo que está escrito en la palabra, usted va a ser muy grande en el reino de los cielos. Así que vamos a abrir los comentarios. Adelante, hermano Enrique. Gracias, pastor. Sí, de lo que usted ha podido leer en el versículo 15, ¿no? Que dice, y los Leví cargaron el arca de Elohim sobre sus hombros, con las barras de él, como Moshe había ordenado, conforme a lo que Yahweh había dicho. Y aquí, hermanos, vemos la corrección, ¿no? Respecto a la primera vez. El arca no se traslada con métodos humanos, ¿no? Sino el método ya establecido. Y vemos que los Levín la llevan sobre sus hombros, ¿no? Usando las barras y lo hacen según las instrucciones dadas por medio de Moshe. O sea, conforme a la palabra del Padre. Entonces, hermanos, este versículo nos muestra, ¿no? Que la obediencia no es un detalle, ¿no? Es una cobertura espiritual. Cuando la obra se hace como Yahweh la guía, el servicio se vuelve firme y seguro, porque no depende de ocurrencias, ¿no? Ni de emociones de momento, sino de la fidelidad al diseño, al diseño que el Padre ha establecido. Ahora, esto también forma en nosotros un corazón confiable, ¿no? No buscamos que salga, o sea, buscamos agradarlo. Entonces, hermanos, ¿qué dice Números 4:15? Dice, cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir, entonces los hijos de Kehat vendrán y los cargarán, pero ellos no tocarán las cosas kadoshim para que no mueran. Y este versículo, hermanos, explica por qué el traslado debía hacerse con tanto cuidado. Los santos no se maneja de cualquier manera. La obediencia al orden del Padre no es rigidez, ¿no? Es protección para quienes sirven y reverencia para la presencia que Él puso, ¿no? En medio en medio del pueblo. Ahora, en los versículos 25 y 26, vemos que el pueblo ya no va con miedo ni tensión, ¿no? Sino con alegría. Y el texto resalta que Elohim estaba ayudando a los Levín en esa tarea. Y como respuesta realizan sacrificios, o sea, dice 7 becerros y 7 carneros, mostrando que el traslado del arca no era solo un movimiento, ¿no? Sino un acto de adoración con reverencia. Entonces, hermanos, aquí vemos también que la adoración verdadera tiene un equilibrio, ¿no?
gozo sin livianidad y reverencia sin frialdad. Cuando el Padre respalda una obra, el corazón entiende que no es mérito humano y responde con entrega, ¿no? Ahora, el gozo del pacto no nos vuelve superficiales, ¿no? Sino nos vuelve agradecidos y también rendidos. Y la entrega no apaga el gozo, más bien lo purifica. Entonces, ¿qué dice Deuteronomio 12, 12 del 6 al 7? Ustedes llevarán allá sus ofrendas quemadas, sus sacrificios. Allí comerán en la presencia de Yahweh su Elohim y se regocijarán. Entonces, hermanos, este pasaje muestra el mismo patrón, ¿no? En la presencia del Padre regocijo, y ese regocijo va acompañado de ofrendas, de sacrificios. O sea, es decir, la alegría del pueblo se expresa con gratitud y también entrega delante de Elohim, no solamente con palabras. Hasta ahí va mi comentario, pastor. Gracias. Gracias, hermano Enrique, por su comentario. Adelante, hermano Jorge. Sí, ¿me escucha? Sí, De esos versículos que usted leyó, am, vemos que cuando ya traen el arca, hay un músico ahí que lo vemos en los salmos, que es Asaf, Sam. y era también un gran músico. Ahora, recordemos que cuando ellos traen ya el arca en los hombros, eh, ya viene la alabanza, ¿no? Y es una alabanza que va ordenada, ¿sí? Y en medio de, por eso él, no recuerdo el texto ahorita, pero dice, él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Ahora, estamos viendo que ya la forma de traer el arca ya es la forma correcta establecida por el Padre. Entonces vemos que la misma presencia del Padre dice que los ayudaba, ¿sí? El Padre estaba muy alegre ya de la forma en que ellos estaban haciendo las cosas. Entonces, hermano, cuando nosotros hacemos las cosas de la manera correcta, créame que la misma presencia del Padre nos va a ministrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos venían con gozo, con alegría. Y dice que los Cohen eran los que tocaban los shofares. Entonces, eh, todo tenía un orden. Ahora dice que venían unos que eh, el versículo que leyó usted de la octava, del Shemini, Ujú. una octava, como bien usted comentó, porque yo estudié un poquito de música aquí, y entonces nos enseñan qué es una octava. Es un canto continuo, es un reinicio, o sea que no paraba la alabanza. Ellos eran los encargados de seguir la alabanza. Entonces, vemos que todo tenía un orden, que no podía parar la alabanza mientras el arca se iba siendo transportada. Entonces, todo tenía un orden y tenía un reinicio, que ellos eran los encargados de reiniciar la alabanza constantemente. Ahora, nosotros también estamos aquí en este mundo, ¿sí? Y cada año reiniciamos los estudios de la Torah. Ahora, también para el ser humano hay un reinicio en su vida. Cuando nosotros nos acercamos al Eterno y lo buscamos con ese, de la forma correcta, la misma presencia del Padre nos va a ministrar, y entonces ahí es donde nos damos cuenta que hemos tenido un reinicio en nuestra vida,
que ya nuestra vieja manera de vivir ha terminado. ¿Por qué? Porque antes no estaba la presencia del Padre, pero ahora ya está la presencia del Padre y eso nos da esa alegría, ese gozo. Pero vemos que en el último versículo, vemos que siempre cuando hay gozo y hay alegría, va a haber también oposición, porque Mical menospreció al rey David. Ahora, ¿por qué lo menospreció? Porque ella vio insignificante lo que estaba haciendo el rey David. Entonces, toda la gente muchas veces cuando uno sale a predicar, lo mira uno insignificante, que la labor que uno anda haciendo. Pero recordemos, hermanos, que no trabajamos para el mundo, ¿sí? Trabajamos para el rey. Y por muy pequeña el trabajo que usted haga, con gozo, con alegría para el rey, él lo mira, ¿sí? Él no se va a quedar con nada de lo que usted haga, por muy mínimo, pero eso sí lo debemos de hacer de la forma correcta, de la forma que el Padre ha estipulado, no a nuestra forma. Si lo hacemos a nuestra forma, no va a funcionar. Pero si lo hacemos a la forma que el Padre quiere, por muy mínimo que sea, usted y yo vamos a ser recompensados. Ahora, recordemos que no le servimos al Padre por lo que Él nos vaya a dar, sino por lo que Él ya nos dio. ¿Sí? Entonces, vemos ahí que David tuvo que rectificar su error. Ahora, él preparó un lugar para que llegara el arca. Y hasta ahí vemos que el Padre va con mucho gozo, con mucha alegría de regresar a su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que espera el Padre? Que su pueblo, esas 10 tribus dispersas, regrese. ¿Por qué? Porque el día que nos juntemos eso va a ser un estruendo. Mano, yo a veces me quedo sorprendido aquí donde trabajo, las niñas, cómo cantan. Son como unas 400 niñas que se unen en una sola voz. Y eso se oye impresionante. Y uno se imagina cómo será cuando el Eterno junte a todo su pueblo en una sola voz. Entonces, siempre en gratitud de lo que el Padre ha hecho, debe de haber una alabanza para Él, una adoración. ¿Por qué? Porque ahora su presencia está en nosotros. Ese es mi comentario, pastor. Sí, gracias, hermano Jorge, mi hermano Enrique. Vemos nosotros que si la presencia del Padre está en nuestras vidas, ¿qué tiene que haber en nosotros? Regocijo. Asimismo, cuando nuestro Mashiach fue crucificado, él dijo unas palabras. Esas palabras conmueven el corazón del ser humano. Y eso está en el Salmo 92. Yo no sabía realmente que Shemini era una canción que continuaba. ¿Por qué? Hasta aquí, ahorita que el hermano Jorge explicó que Shemini, yo sabía que eran nuevos inicios, comienzos, pero en la música es algo que se continúa cantando, ¿no? Que no para. Cuando nuestro Mashiach en la cruz, él fue crucificado y dijo unas palabras en el Salmos 22 y que todo el pueblo continuó diciendo todo lo que era el Salmos 22, donde él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mí salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Oiga, por eso es que la presencia del Padre iba en esa marcha, donde todo ese ejército llevaba el arca, donde iba la presencia del Padre. ¿Por qué? Porque iba hacia Jerusalén, Jerusalén, donde el nombre del Padre iba a ser adorado.
Entonces vemos que todo lo que es el Salmo 92, cuando nuestro Mashiach lo crucificaron, todo el Salmo 22 se dijo en ese momento. Las primeras palabras las dijo nuestro Mesías y todo el pueblo continuó diciendo todo lo que explica el Salmos 22. Así que mis hermanos, hay una pregunta para nosotros y nuestros amigos. ¿La presencia del Padre está en nuestras vidas? Es algo que nos tenemos que contestar muy personalmente. ¿Estamos haciendo lo que está escrito en la palabra? No trayendo la lógica humana, sino haciendo lo que la palabra del Eterno dice. Recordemos que tenemos 66 libros. Un libro que es la vida para nosotros, porque dice que os parece que en ella está la vida eterna. Y ese libro se compone de 66 libros. Por eso dice la palabra del Eterno en Efesios 2:20, edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Cuando vamos a la escritura y vemos quién es el primer profeta, vemos que es Abraham, vemos que también está Moisés. Entonces aquí podemos ver nosotros que tenemos que ir a los que los primeros profetas escribieron. ¿Y qué escribió Moisés? Escribió la Torá. Entonces aquí vemos que toda la escritura es útil para enseñar. Así que mis amados hermanos, solamente así la presencia del Padre va a estar en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, haciendo lo correcto delante del Padre. Hoy es una oportunidad para que nosotros rectifiquemos nuestros pasos y que traigamos la presencia de nuestro Padre Celestial a nuestras vidas, en la vida de nuestra esposa, la vida de nuestros hijos. Usted como varón, usted como coanín de su casa, usted es el encargado de vestirse de lino. Usted es el encargado de purificarse, de lavar sus vestiduras, porque solamente así la presencia del Padre va a estar en nuestras vidas. Así que mis hermanos, si no hay más comentarios, yo le agradezco a mis hermanos por sus comentarios. Recordemos que los comentarios de mis hermanos son los que hacen este estudio más comprensivo. Que el Eterno les bendiga y vamos a orar para darle gracias a nuestro Padre Eterno por este hermoso estudio. Pongámonos en reverencia, hermanitos. Padre eterno, Abacadosh, Yud Hei Bat Hei, usted que está en los cielos, Kadosh, Kadosh es su santo y bendito nombre. En esta hora, mi Rey amado, agradecido con usted estamos por lo que usted nos está mostrando y nos sigue mostrando. Cómo es que usted habita en cada uno de nosotros. Primeramente, por medio de la obediencia a su palabra, podemos traer la presencia suya a nosotros, a nuestros hogares, a nuestros matrimonios. Padre eterno, le pedimos con temor y temblor y mucha reverencia a usted, Padre, que nos ayude a hacer lo correcto delante de usted, Padre, guardando su palabra en nuestros corazones, Padre. Por favor, no permita, mi Rey amado, que nos vayamos ni a la derecha ni a la izquierda, como dice su palabra, sino que meditemos en la Torá día y noche. Y entonces todo nos va a salir bien, dice, y entonces todo lo vamos a comprender. Padre eterno, son días difíciles los que se están viviendo. Ayúdenos, mi Rey amado. Ponga su Torá en nuestras mentes y escríbalas en nuestros corazones, para que cada hermano, cada hijo de Israel camine conforme a lo que está escrito en su palabra. Padre eterno, le damos gracias por este estudio. Le damos gracias por la vida de cada hermano que estuvo aquí presente y como los que no se hicieron presentes. Por nuestros hermanos también que nos van a escuchar, amigos que nos van a escuchar, bendígalos grandemente. Pedimos también una bendición especial también, mi Rey, por la viuda, el huérfano, el necesitado y el extranjero. Por nuestra hermanita Romy, mi Rey. Ponga shalom en su corazón. Ponga paz en medio de su corazón, para que ella, Padre, esté tranquila, Padre, y que nada ni nadie traiga aflicción a ella, Padre, porque el que está con nosotros es más poderoso
que todas las aflicciones que puedan venir a nuestras vidas. Padre eterno, gracias por cada uno de mis hermanos, por nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestros hijos, hijas, y todos los hijos del pueblo de Israel, bendígalos grandemente, porque estamos dispersos en las 4 puntas cardinales de la tierra, porque en este momento somos millares y millares, como usted se lo dijo a nuestro patriarca Abraham, que íbamos a ser como las arenas en la orilla del mar y las estrellas en el firmamento. Padre eterno, gracias, gracias, mi Abacadosh, porque estar en su presencia es un deleite, es una delicia, mi rey. Ahora que vamos a dormir, mi rey, vamos a descansar. En Shalom nos vamos a acostar, en Shalom vamos a dormir y en Shalom nos vamos a levantar el día de mañana. Y si estamos de pie, es para darle gracias a usted, solamente a usted, porque a usted es el que le place que nosotros nos pongamos de pie. Y es para reverenciar, exaltar su santo y bendito nombre, mi rey. Todo esto yo se lo pido y se lo suplico por los méritos de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, quien es nuestro Salvador, Redentor y Libertador. Amén, amén y amén. Amén. Amén, amén. Amén, hermanitos. Gracias, Amén. gracias por estar